Hola, buenos días. Oli. No tardes, ¿no? Muy Tardes tardes. ya. Muy tardes. Un poco. Pues hoy venimos hablando de lo que es la ley de atracción o como muchos lo conocen, el manifestar. Y pues ya lo habíamos grabado, ocurrió ahí Un pequeño accidente. un pequeño accidente, que por eso le estamos volviendo a grabar. Pero la vez pasada creo que iniciábamos Ajá. por dando un concepto general sobre lo que es manifestar. Manifestar. En el mundo pues lo manejan, bueno, sí, en el mundo, o las personas que desconocen de lo que es este poder de la palabra lo manejan como manifestar al hecho de que cuando digas cosas positivas o hagas cosas positivas, pues atraes como que lo positivo a tu vida, ¿no? Eh, Esto creo que se implementó desde el siglo XIX, no sé, con el nuevo pensamiento que tenían, y lo fueron trayendo así como, si quieres atraer cosas buenas a tu vida, una tienes primero que hablarlo, luego visualizarlo, y así mismo pues te será añadido, ¿no? Ujú. Y está de alguna manera un poco confundido, porque en la palabra sí habla sobre una fe y sobre un poder que tienes al hablarlo, ¿no? Donde lo decía Marcos 11:22, Ajá. si le dices a una montaña que ésta se mueva, si en tu corazón lo crees, se va a mover. Y eso es como la pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿por qué todo lo que hablo sí se cumple, ¿no? Y totalmente se va a cumplir si lo crees. Claramente lo dice, ¿no? Si lo crees en tu corazón, se va a cumplir, que muchas personas pues desconocen, porque te mencionaba, ¿no? La vez pasada, yo tengo una amiga que cree mucho en eso de lo de las cartas, ¿no? Que si esta persona de la que le lee las cartas, ¿no? Le dice, no, pues es que dentro de tanto tiempo te va a pasar esto y esto. Y ella venía y me lo contaba, ¿no? Y no, es que, ¿qué crees? Que esta persona me dijo que dentro de poco va a pasar esto. Y me adivinó, me dijo lo que me pasó hace no sé cuánto tiempo. Y yo me quedaba así y al poco rato, al poco tiempo me decía, ¿qué crees que lo que me dijo sí se cumplió? Y me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se cumple? Si tú dices que esto está mal, que mi fe está equivocada, digámoslo, que nunca se lo dije así tal cual, ¿no? Como de que estás mal, no, pero sí le hice saber como que, bueno, No era el camino. no, ajá, exacto, ¿no? No es como por el camino que debe de ser. Y me decía, pero entonces, ¿por qué se me cumple? Entonces no estoy mal del todo, porque sí se me están dando las cosas. Y yo, pues es que se te están dando porque al final lo estás hablando con, con fe de que va a pasar así, ¿no? Además de que dice en Mateo 16:19 que todo lo que haces aquí en la tierra será atado en el cielo. Y dice, ¿no? Que tu palabra es como una espada de 2 filos que entra y penetra hasta partir el alma. O sea, y no se trata tanto de que, eh, a ver, Dios creó todo con la palabra en Génesis y con la misma palabra también a nosotros nos formó y nos dio ese poder de que todo lo que hablemos será hecho. Muchas veces, bueno, ya lo hemos comentado varias veces aquí, que por ejemplo, de que si no te gusta tu presente, pues es algo que en algún punto tuviste que haber hablado. Entonces no se trata mucho de o sea, sí, es una fe equivocada, encaminada a algo mal, lo que igual en esa vez que lo grabamos, que decíamos, ¿no? O sea, porque bueno, no sé cómo tú tengas el manifestar, pero a lo que yo tengo entendido es de que como que le piden al universo, como que a los cosmos, a yo que sé, le piden ese tipo de cosas y no a Dios, o sea, no al creador, ¿sabes? Entonces, lo que te estaba comentando también la vez pasada era de que Satanás lo que vino a hacer fue a trastornar todo, todo lo que Dios ya había hecho desde un principio. Porque pues Él no es creador, o sea, eso ya existía desde el principio de los tiempos, pero no que no fuera conocido, pero Él le dio un trastorno total y completamente distinto, de que le tienes que pedir al universo, de que le tienes que pedir a los planetas, o sea, el momento de que tú pones tu fe en el universo, los planetas, un santo, X cosa, eh, pues estás dirigiéndote hacia otras cosas que no son Dios y que no son Cristo, y al final de cuentas Jesucristo lo dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí.
y es tan fácil y sencillo. ¿Y por qué las cosas se cumplen? Pues sí, porque lo estás hablando y eso es como que el poder que nos dio, ¿no? En Jeremías 1:9 y 10 dice que puso sus palabras en mi boca y me dio autoridad para plantar o para derribar. Entonces, yo mismo estoy hablando lo que quiero para mi vida, si quiero plantar o si quiero derribar, ya sean cosas buenas o cosas malas, o sea, porque se escucha muy bonito, así como de, ay, en mi boca tengo poder, sí, ¿qué estás hablando, no? O sea, tanto como para lo bueno como para lo malo, puedes abrir. Lo dices en Romanos 8:19, dice, la creación está en adelante a la manifestación de los hijos de Dios. O sea, no se trata de que tú esperes a que el universo te dé algo, sino el universo está esperando a que los hijos de Dios se levanten y den órdenes. O sea, también los ángeles están atentos a que tú des una orden de síganme, vayan para tal lado, o yo qué sé, o sea, la creación misma está esperando a que los hijos hablen y hablen la justicia de Dios. Y dirías que, o sea, el universo no sabe de bromas, no sabe si estás de buenas, no sabe si estás de malas. Él no entiende el no, o sea, simplemente escucha y acciona. O sea, porque le estás dando una orden. Entonces, o sea, él no sabe si cuando tú dijiste, no sé, me quiero enfermar, no sabía si no querías ir a la escuela, o sea, simplemente dijo, si quiere enfermar y se enfermó. O sea, él no sabe de bromas, él no sabe de contextos, él no sabe de absolutamente completamente nada, él solamente escucha y actúa. O sea, por eso, creo que una vez sí lo dije, que teníamos mi mamá y yo antes palabras prohibidas, que era como el no tengo dinero, me siento mal, estoy enojado o estoy triste. O sea, esas eran nuestras palabras prohibidas y las tomábamos con otro contexto, así como de, uy, tengo exceso de cambio. Y cualquier cosa era, es que los millones están en el banco. O sea, como ya nos entendíamos ella y yo, pero seguíamos hablando algo que a lo mejor, bueno, muchas veces lo has dicho, ¿no? Dios no niega realidades, pero sí las transforma. O sea, no con eso no te estoy diciendo que si, no sé, se está manifestando una enfermedad o algo, no te estoy diciendo que no estás enfermo o que, o que no vas a sentir la enfermedad. Que no te va a doler el cuerpo. O sea, yo no digo que a lo mejor no sea una realidad, pero sí que Dios, que no es la verdad, exacto, porque ese es otro tema. Pero no es la verdad porque al final de cuentas, pues Jesucristo ya pagó por todo ello y se lo llevó en la cruz. Todo lo demás son engaños del enemigo que ha intentado plantar en nuestros corazones y en nuestras vidas para desenfocarnos de Cristo y o hacernos nuestro propio Dios o poner nuestra fe equivocadamente tanto en nosotros, en las personas, en el universo, en santos, en imágenes, signos zodiacales. Y fíjate que ahorita tomando un punto de lo que tú decías de tu amiga, que pues iba como a que le leyeran las cartas y que sí le adivinaban cosas. Y hay otro ejemplo de cómo trastorna toda la verdad el diablo. O sea, la verdad, ¿cómo te lo explico? Sé quién es, pero yo sí creo que si tú vas a un lugar de cartas, yo sí creo que te puedan decir tu futuro. Yo sí creo que te puedan decir tu pasado. Te lo creo total y completamente. Pero sé por parte de quién viene y sé que son espíritus y demonios. Espíritus de adivinación que no son guiados por el Espíritu Santo. Porque, o sea, en el Espíritu Santo tenemos el don de ciencia y el don de sabiduría. Que uno te dice el pasado y otro te dice el futuro. Más aparte el don de profecía, que es cuando hablas y le puedes decir a una persona algo de su futuro, por ejemplo. Pero son dones del Espíritu Santo que los tienes cuando aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, no puedes tener al Espíritu Santo y por ende no puedes tener sus dones. Entonces, si no tienes sus dones, no tienes a Jesucristo, no tienes al Espíritu Santo, son espíritus de adivinación que vienen por parte de Satanás, que volvemos a lo mismo, que trastornó todo eso. Y fíjate que es bien complicado cuando tú ya conoces, que cuando tú estás decretando cosas y estás poniendo fe y las estás decretando, ¿por qué no se me cumplen? Porque pues a mí me llega a pasar mucho, ¿no? Y digo, no puede ser, ¿y por qué cuando estoy hablando cosas Que no son. que no, sí se me cumplen?
Es por la... Y al final es como también una constante lucha en refrenar tu lengua, ¿no? Porque yo también, o sea, a pesar de que conozco de Dios, muchas veces llegué a decirlo, ay, manifesté esto y ya me está pasando. Y o sea, no era tal cual pues manifestarlo, pero pues sí lo estabas hablando. Y al final pues es algo que también pues tienes que desarrollar, el enfocar o el hablar cosas que sean edificantes. Porque pues, muchas veces lo que decimos, ¿no? O sea, estás hable y de repente ya dijiste una que otra cosa que no es de edificación. O sea, era justo lo que te iba a decir. O sea, si por ejemplo, no sé, estoy pasando por, yo que sé, algo, a lo mejor algo de enfermedad, ¿no? Que podríamos decir que todo el mundo lo ha experimentado, ¿no? Y tú estás, no, yo soy sana, yo soy sana, yo soy sana. Y llega alguien, te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, no, súper mal. Esto, aquello. O sea, lo que yo te decía de que cuando pasó lo de que no dejaban que nadie entrara a verlo, que no dejaban que nadie supiera su diagnóstico, que no dejaban que absolutamente y completamente nadie que no estuviera plantado en la fe en Jesucristo lo viera, supiera el diagnóstico, hablara con un doctor, porque no era cualquier cosa la que estaba en juego, o sea, estaba su vida en riesgo y no era, a ver, no teníamos para dónde voltear, era o te agarras de Jesucristo o te agarras de Jesucristo, porque si no te agarras, va a valer y no va a estar. Pero era lo que creo mencionaba Cintia, ¿no? O sea, cuando ya es una situación de que literal ya no sí tienes o sí opción, ya no tienes opción más que creer, pues ahí como que es todavía un poco más decir, bueno, está bien, pues ya confío totalmente y plenamente en ti. Pero cuando es ¿Tienes algo, opción? ajá, cuando es una situación en donde sí tienes opción, en donde dices, lo haré primero a mi manera, lo hablaré como yo quiero, y ahí es como que lo difícil. Fíjate que también, o sea, ahorita que lo mencionas, eso de, no, de decretar lo que en la verdad y en la palabra dice, es algo, ay, es que sí es una lucha muy, muy cañona, ¿no? A mí un diagnóstico que me habían dado ahí de un, ¿cómo se le llama? Una célula de Algo. cancerígena. Y fíjate que fue algo así, o sea, muy, muy difícil. Porque yo sé que cuando estás en esa situación, lo que más tienes que decretar y hablar es sanidad, ¿no? Y yo ni siquiera podía hablarlo. O sea, yo, mira, sí lo llegué a hablar y sí llegué a orar en voz alta, ¿no? Decretando como yo soy sana y todo. Pero pues muy en el fondo estás como que ¿Con miedo? sí, o sea, la verdad sí te domina el miedo, ¿no? Y estás como que con eso, pero es que lo que yo estoy viendo, lo que me están diciendo, lo que mi cuerpo está presentando, pues es otra cosa totalmente distinta. Justo pues ahí entra, ¿no? Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Fe significa confianza. Sí. Entonces, cuando estás pasando en este tipo de situaciones, lo que tienes que hacer es literal confiar en Dios. Y te digo, o sea, a mí me costaba mucho el hablar hasta la sanidad, pero mira, simplemente lo creía acá adentro. Y cuando no sepan qué hacer, cuando no sepan pedir, eso sí es muy, muy real. Porque Sí. tantas veces pues está como que la batalla en tu mente de lo que estás viendo, a lo que tienes que establecer, y es algo difícil. Y créeme que yo este problema que pasé, o sea, ¿qué podemos Cerrar. O sea, fíjate que, ay, qué barbaridad de juego, como tú lo quieras ver. Muchas veces lo llegamos a decir, por ejemplo, las personas fumadoras, ¿no? De que te va a dar cáncer, Andy. Muchas veces lo dije yo jugando y ándale, pues cuando vino tremendo diagnóstico, ya me quedé así. Y era pues lo que decíamos, el universo literal. No sabe. Que Además de que dice que la lengua es uno de los órganos o el órgano más importante del cuerpo, y el que es capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. O sea, dice que un músculo tan chiquito es capaz de inflamar el mismo infierno. O sea, ¿qué poder le está dando a la palabra, a la boca, que muchas veces sí no sabemos, ya, refrenarlo? O sea, de algo tan simple y tan sencillo que de repente... ¿Sabes? Eso también va como un poco de la mano con religiosidad, ¿no? Porque cuántas veces pues no llega a pasar, ¿no? Que estás diciendo algo de que algo malo, ¿no? Y de repente te acuerdas y dices, ay, no procede en el nombre, pero pues algo
bueno, te decía, entonces también cuántas veces no se hace como una religiosidad o por simple inercia decir, no procede en el nombre de Jesús y ya. Pero lo sigues hablando. Pero al final, pues, o sea, de verdad estás creyendo el peso que tiene el nombre de Jesús. Porque fíjate que una persona que me decía que había ido a hacerse un trabajo, una limpieza, lo quieran llamar, y que decía, pero es que sí lo dijo en el nombre de Jesús. Y yo así, o sea, la verdad sí da coraje que usen el nombre de Dios en vano, ¿no? Porque te digo, como luego los cristianos lo utilizamos, de que no procede en el nombre de Jesús, y de verdad estás creyendo que no va a proceder lo que estás diciendo por la fe en Jesús, porque todos es lo que te iba a decir. Entonces, ¿de verdad no estás creyendo que no va a pasar o nada más lo estás diciendo ahora sí que de dientes para afuera? Cambiaste el Padre Nuestro por un no procede en el nombre de Jesús. Ándale. Uy. O sea, es que también, sí dijéramos religiosidad, pero, o sea, eso sí puede llegar a pasar, pero obviamente es que no es lo mismo por emoción que por convicción, ¿sabes? Entonces, o sea, si una persona levanta algo en contra de tu vida que tú dices, no, pues sí, no procede en el nombre de Jesús. Porque ya estás seco esas palabras en el nombre de Jesús o derriba lo que dijiste en el nombre de Jesús. O sea, por ejemplo, si dicen tonto, estúpido, estás pobre, te ves mal, eso. Ay, justo a mí justo lo que mucho me dicen es de que, pues, o sea, no de que siempre ando con el teléfono así, pero a veces pues contesto mensajes normales y de que no estabas en el transporte y yo de sí vengo en la combi o vengo en la micro o vengo en el metro, guarda el teléfono, no te lo vayan a quitar. Y yo así de no, pero en el nombre de Jesús, o sea, a mí no me tiene por qué pasar absolutamente completamente nada de eso. Entonces cada vez que levanten algo en contra de tu vida con convicción, no por emoción, con convicción, puedes secarlo, derribarlo y para que no proceda en tu vida, pero pues también más aparte, pues cuidar tu boca de lo que estás hablando, tanto para los demás como para contigo. Bueno, también dejaremos un pequeño pedacito de lo que sí se quedó grabado del otro video, pero bueno, para completarlo un poquito más, decidimos grabar este otro. Y pues, por ahorita, eso sería todo. Sí, porque si no nos vamos a seguir con el otro. Sí, y no. Entonces, bueno. Y eso ya es para otro capítulo. Bye. Es que todo va más allá, ¿no? O sea, todo es espiritual. Que era lo que hablaba el otro día con mi mamá, de que muchos lo pueden llegar a ver así como de, es que, ¿por qué tú estás decretando cosas que no son realidad, que no estoy viendo? Y tú, sí, pero es que tú no estás viendo más allá, tú no estás viendo que todo tiene un trasfondo espiritual. Por eso es importante conocer y tener el discernimiento, ¿no? De identificar lo que está siendo manifestado por Dios y lo que no. Y volvemos al don de la fe, ¿no? O sea, el fortalecer ese don que Dios te ha dado y reconocer, ¿no? De quién es, porque aunque te lo puedan disfrazar como, es que simplemente es manifestar. No, y fíjate que con eso de que tú decías, de saber por quién viene, es me daba el de Romanos 11:36, ¿no? Todo es de Él y todo vuelve a Él, o sea, Él te dio ese poder, es de Él que te lo otorgó, es como, no sé, o sea, si yo te regalo una blusa, esa blusa ya fue diseñada, ya a lo mejor pasó ciertos controles de calidad, de que sí sirve, funciona, no se hace chica, calienta, no sé, un ejemplo, y yo te la regalo a ti, pero pues tú la tienes que usar si tienes frío, o sea, y te la tienes que poner bien para que te pueda cubrir, ¿no? ¿Sabes? Y fíjate que también, o sea, eso es lo que tienes que hablar para manifestarlo, o sea, manifestarlo no de que se lo pidas al universo, sino de que sea manifiesto, que sea un hecho, que se transforme, o sea, muchas veces lo dicen, ¿no? La palabra de Dios no niega realidades, pero sí las transforma. Pero bueno, es lo que te decía hace rato, que yo muchas veces me he preguntado, pero ¿por qué otras personas que no creen sí se los das y a mí no? Porque a veces caemos, digámoslo como en esa religiosidad de decir, no, es que yo soy el que tiene el poder, yo si yo lo hablo, yo lo puedo establecer, y se te olvida totalmente que no eres tú, que eres Dios. Y si dices, es que ¿por qué si lo estoy hablando, si lo estoy decretando, si lo estoy manifestando, ¿por qué no está pasando? ¿Por qué no lo estás creyendo? Simplemente lo estás, ahora sí que diciendo de dientes para afuera, ¿no? Que era lo que decía en Proverbios. ¿Qué? No es cierto, no lo decía en Proverbios, no me acuerdo en cuál lo decía. En Marcos 11:12, ¿no? Que si tú le dices a la montaña, muévete y se moverá, y lo crees en tu corazón,
O sea, si realmente lo crees, si realmente estás poniéndole fe, se va a cumplir, pero si no, pues entonces caemos en lo que yo te decía hace rato, porque a otras personas sí se les hace y a mí no. Y es que al final de cuentas, o sea, sí es cuestión de frente de que se vuelve religiosidad. Al final de cuentas, vuelves a confiar en tu propia, o sea, porque dices, o sea, es el Fíjate, poder de Dios, pero vuelves a confiar en que eres tú. O sea, sí es fíjate, tu poder, pero es tengo que fíjate, hablarlo, ¿no? yo en cada, ay, es que siempre me pasa, bueno, ya no me va a pasar con lo que Palabras estamos prohibidas. hablando y yo siempre me pasa, ya no me va a pasar. Pero el típico de todo mexicano de dejar todo a la mera hora, de que cuando tengo un examen, decía eso, ¿no? De que, ay, se estudia un día antes. O yo decir así, ¿no? Vas a ver cómo ni estudio y lo paso. Y lo pasaba y yo, ¿qué ¿Ya te viste? dije? Si soy la mera verdura del caldo. Si soy la mera mera. Y Dios así de, ¿tú? Fíjate ¿Tú? que, es que te cuento que justo en la semana tenía examen de gastroneta, que teníamos que hacer un pastel y teníamos que, ¿cómo se llama? Bueno, no, teníamos que hacer 3 pasteles, de los cuales nosotros llevábamos 2, porque uno no sabíamos que lo teníamos que hacer. Entonces fue así como lo que resolvamos, ¿no? Y empezaron así como de, ay, pero pues siempre nos sale, o sea, Es que ¿qué? te confía. O sea, ay, siempre lo hacemos, siempre sale bien, somos las mejores, o sea, ¿de qué nos preocupamos, no? Y en ese momento yo estaba así, o sea, sí, pero no por nosotras, o sea, porque Dios está con nosotras, ¿no? Y así, ¿no? Y al final de cuentas sacamos buena nota, porque que yo dije, o sea, sí, y sé que fue por ti, pero no fue como un no me lo merezco, pero fue como un, pero me estresó tanta arrogancia, tanto egocentrismo, que hasta en algún punto dijeron, ¿cómo dijeron? Yo creo que Dios nos está dando un toquecito de realidad para que nos demos cuenta que no somos tan chingones, algo así, y yo de, no, no es así, pero también es ser agradecido y decir, por Dios, podemos hacer esto, porque, o sea, y eso era como que en ese momento lo que me molestó, ¿no? Tanta arrogancia, tanto egocentrismo que yo... ¿Y te has dado cuenta de por qué a esas personas les pasa? Porque fíjate, yo he tenido amigos, bueno, podría hasta incluirme un poco, ¿no? Que dices, es que ¿por qué si son buenos? ¿Por qué se confían tanto? ¿Y cuántas veces no lo vemos en la vida real, no? Personas que tú las ves que son tan inteligentes, que saben mucho y que simplemente no están haciendo algo de su vida o no están disfrutando de su vida. No sé, porque tú le puedes preguntar a muchas personas y dicen, ay, es que yo siempre quise ser, no sé, quise ser abogado, no, quise ser dentista, lo que sea. Y tú así de, ¿y por qué no? Ajá, si tú que me presumes tanto de que eres muy inteligente o de que lo veo, ¿por qué no lo acabaste? Porque se confían tanto en lo que decías, en la soberbia, que terminan como que perdiendo el piso y diciendo, es que si yo quiero, en el momento que yo quiera, lo vuelvo a hacer y me vuelve a salir. Ajá, ¿y a qué hora lo vas a hacer? ¿No? Y lo que tú decías hace rato, bueno, de tu anécdota, lo hablaron tanto de que, ay, pues nos va a salir, ya sabemos, ¿no? O sea, va a quedar igual que siempre. Pon tú que sí, porque lo empezaron a hablar y lo creyeron que son buenas y les volvió a salir, pero ya cuando llegas a un punto de que se te olvida el que, o sea, que ya nada más estás pensando, es que fui yo la mera, la verdad, fui yo, porque... La que tenía más mole que arroz. Ándale, y ya cuando ves, ya se te pasó el tiempo, ya te quedaste estancada nada más ahí, y ya no estás reconociendo al que te dio todas esas capacidades para hacer las cosas. Exacto. O sea, y al final de cuentas, el FED también es accionar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita que ando con mi proceso de titulación. No, y otro, ni me lo recuerdes. Tengo que ir a reclamarles allá. Yo le decía a Dios, o sea, porque yo le decía, o sea, voy a hacer la parte que me toca, que la parte que me toca es hacer el proyecto. O sea, porque pues tampoco puedo decir, en tus manos te lo dejo y no hago nada. Y yo aquí viendo Netflix, pero ahí te encargo. Pero ahí te encargo mi título, ¿no? O sea, dije, voy a hacer como que la parte que me toca, que es el accionar de hacer mi proyecto, ¿no? Buscar un tema, las investigaciones pertinentes, o sea, los trámites que me pide la escuela para titularme, ¿no? Y le dije, pero tú pones la disposición para que eso sí sea para titularme, ¿sabes? Como pues conclusión, la ley de atracción sucede nada más porque te ha dado el don de fe y si se cumple es porque tienes el don de fe y lo estás creyendo, pero hay que entonces reconocer en dónde estás poniendo la fe, si va a ser en Dios o va a ser en otra cosa,
todo depende de tu fe, ¿no? Y recordar que, por ejemplo, la ley de atracción, manifestación solamente es una imitación de Temu barata de Shane, de algo que Dios creó desde un inicio, que es el poder de la palabra con el cual también fuimos formados, así como todo lo que estamos viendo, que no es algo nuevo, es algo trastornado y transformado total y completamente. Que, porque al final de cuentas la ley de atracción lo único que vuelve a hacer es poner tu fe en ti. O sea, sí de que se lo pides al universo y lo que tú quieras, pero es que yo manifesté. Pura buena vibra. Ajá, yo manifesté, yo hablé y se cumplió, ¿no? O Fui sea, yo. ajá. Entonces es volver a poner tus ojos en ti, ¿no? Y al final de cuentas, pues fue algo que Dios creó, que Satanás transformó, trastornó total y completamente, que imitó, porque él no es creador de absolutamente completamente nada, sino agarra cosas que Dios creó